Mírame bien. Tengo que contarte algo que te va a poner la piel de gallina. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que te hizo pedazos hace años y al verla de nuevo casi no la reconoces? No es que haya envejecido normal. Es como si la vida le hubiera cobrado cada mentira, cada puñalada, cada chisme. Quédate hasta el final porque lo que voy a revelarte hoy va a cambiar la forma en que ves tu propio reflejo para siempre. Y espera, porque hay 3 señales físicas específicas que te confirman que esto ya te está pasando a ti y te las voy a revelar en unos minutos. Pero también voy a revelarte el ritual exacto que puedes hacer esta noche para activar tu protección divina y cerrar todas las puertas a quienes te enviaron energía negativa. Hace 2 semanas, una mujer me escribió algo que me dejó sin palabras. Me dijo: me crucé con mi ex mejor amiga, esa que me traicionó y me hizo bullying durante años diciéndome que era fea, gorda y que nunca iba a conseguir nada. La vi en el supermercado y juro por Dios que parecía otra persona. Arrugada, amargada, con una energía pesada que se sentía a metros. Tenía la mirada apagada, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Y yo, que lloré tanto por su traición, que me pasé noches enteras cuestionándome si realmente era tan horrible como ella decía. Ahora me miro al espejo y me veo 10 años más joven que ella, aunque tengamos la misma edad. Pero lo más impactante es lo que me contó después. Me dijo: cuando me vio, intentó sonreír, pero fue como si su cara no pudiera sostener esa expresión. Como si los músculos de su rostro hubieran olvidado cómo formar algo genuino. Y sentí pena por ella. No rabia, no satisfacción. Pena. Porque entendí que mientras yo invertía en terapia, en sanarme, en perdonar, ella había invertido años de su vida en alimentar el odio hacia mí. ¿Coincidencia? No, querida. Esto tiene nombre. El efecto Dorian Gray. Y hoy vas a entender exactamente por qué la gente que te hizo daño está envejeciendo como si hubiera vendido su alma, mientras tú, que sufriste, que lloraste, que te reconstruiste desde las cenizas, ahora tienes una luz en la cara que no tenías ni a los 20. Porque sí, hay una razón astrológica y energética por la que esto está pasando justo ahora en 2026, y no antes. Y también hay una razón científica tan poderosa que hasta los médicos están empezando a reconocerla. Pero antes de contarte eso, déjame explicarte algo que la ciencia y la espiritualidad por fin están confirmando juntas. El cuerpo lleva la cuenta. Literal. Tu cuerpo es como una grabadora biológica que registra cada emoción, cada pensamiento, cada intención que sostienes en el tiempo. Cuando alguien sostiene envidia, odio o intención de destruirte durante años, esa energía no desaparece en el aire como el humo. Se acumula, se enquista, se convierte en inflamación celular, en cortisol crónico, en oxidación profunda. Es como si cada pensamiento tóxico fuera una gota de veneno que cae en un vaso y después de años, ese vaso está completamente lleno de toxicidad. Aquí está la verdad brutal que nadie te dice. Esa mujer que te criticaba por tu peso, que se burlaba de tu cabello, que te decía que eras demasiado o muy poco, que comentaba sobre tu ropa, tu maquillaje, tu forma de hablar, tu forma de reír, no lo hacía porque tú tuvieras un defecto. Lo hacía porque tú tienes algo que ella nunca va a poder comprarse. Luz propia, autenticidad, brillo desde adentro. Esa cosa inexplicable que hace que la gente se sienta bien cuando está cerca de ti. Y eso la volvía loca, porque ella podía tener más dinero, más seguidores, más ropa de marca, pero no podía tener lo que tú tienes. No podía comprarlo, no podía robarlo.
No podía copiarlo. Entonces intentó apagarlo. Y la envidia es una de las emociones más tóxicas que existen. Déjame explicarte por qué. Piénsalo. Vivir comparándote con alguien más, deseando lo que tiene, monitoreando su vida como una detective obsesionada, revisando sus redes sociales 10 veces al día, comentando cada cosa que hace, sintiendo una punzada en el pecho cada vez que a esa persona le va bien. Eso es estrés 24/7. Eso es veneno puro corriendo por tus venas todos los días, todas las horas. Mientras tú llorabas, tú sanabas. Mientras ella te atacaba, ella se pudría. Es que literal, a nivel biológico, su cuerpo estaba procesando odio como si fuera su alimento diario. La Universidad de California hizo un estudio que demostró que las emociones negativas sostenidas acortan los telómeros, que son los extremos de nuestros cromosomas, como los capuchones de plástico en las puntas de las agujetas. Esos telómeros protegen tu ADN. Cuando se acortan, tu cuerpo envejece más rápido. Telómeros cortos igual a envejecimiento acelerado, arrugas prematuras, enfermedades crónicas, pérdida de vitalidad. Literal, el odio te envejece a nivel celular, a nivel de tu ADN. Pero hay algo más. Investigadores de Harvard descubrieron que las personas que sostienen rencor crónico tienen niveles de cortisol hasta 3 veces más altos que las personas que perdonan. Y el cortisol alto no solo te hace engordar y te quita energía, también te arruga la piel, te apaga la mirada, te endurece las facciones. Por eso cuando ves a alguien lleno de odio, lo percibes en su rostro. No es tu imaginación, es biología pura. Y ahora viene lo más loco. Cuando alguien te lanza intención de daño, brujería, mal de ojo, o simplemente te desea el mal con toda su alma, esa energía es como un boomerang. Si tú estás protegida espiritualmente, si has trabajado tu sanación, si has perdonado, si has limpiado tu aura, si has cortado los cordones energéticos con esa persona, esa energía choca contra tu luz como una pelota contra una pared de cristal y rebota directo a su fuente. Y aquí está el detalle que te va a volar la cabeza. Cuando esa energía rebota, no regresa igual. Regresa multiplicada. Es la ley del triple retorno, conocida en todas las tradiciones espirituales del mundo. Lo que envías, regresa por 3. Si enviaste amor, recibes amor triplicado. Si enviaste odio, recibes odio triplicado. Por eso es que ahora, cuando te cruzas con esas personas, no las reconoces, porque llevan años recibiendo de vuelta su propia toxicidad multiplicada. Y créeme, la forma en que está rebotando ahora tiene que ver con algo que nunca antes había pasado en nuestra generación. Algo tan grande que los astrólogos de todo el mundo están hablando de esto como el evento más importante de las últimas décadas. Te lo explico en un segundo, pero primero, déjame contarte mi propia experiencia con esto, porque necesito que sepas que no estoy hablando desde la teoría. No estoy repitiendo algo que leí en un libro. Esto me pasó a mí, en carne propia. Yo tuve una persona en mi vida, alguien muy cercana, alguien que yo consideraba familia, que durante años me envidiaba en silencio. Sonreía en mi cara, me abrazaba, me decía, amiga, te quiero mucho, pero por atrás hablaba de mí como si yo fuera su peor enemiga. Me criticaba el cuerpo, mi forma de vestir, mi energía. Me lanzaba indirectas sobre mi peso, comentaba sobre mi cabello, hacía chistes sobre mi piel, y siempre, siempre, lo envolvía en una sonrisa, como si fuera algo inofensivo. Y yo, como tonta, intentaba complacerla. Cambiaba mi forma de vestir para que no me criticara. Me ponía a dieta para que no hiciera comentarios. Me alisaba el cabello para que no se burlara.
Me convertí en una versión pequeña de mí misma, tratando de caber en su aprobación. Hasta que un día desperté. Fue después de un comentario que hizo sobre mi cuerpo frente a otras personas. Algo hizo clic en mi interior y entendí. Esto no es amor. Esto es violencia disfrazada de cariño. Corté la relación. Sané. Lloré todo lo que tenía que llorar. Fui a terapia durante 2 años. Trabajé en mi energía con cuarzos, con limpias, con meditación, con terapia energética. Me tomó años, no te voy a mentir. Años de reconstruirme. Años de volver a mirarme al espejo y reconocer quién soy realmente. Hace 6 meses la vi. Fue en un evento, no la reconocí. Te juro que tuve que mirarla 2 veces para asegurarme de que era ella. Parecía 10 años mayor que yo. Tenía la cara dura, como de piedra, el ceño fruncido permanente, como grabado en su frente. Las comisuras de los labios hacia abajo, como si sonreír le costara un esfuerzo físico. Y los ojos eran lo peor, apagados, sin brillo, como ventanas sucias que no dejan pasar la luz. Cargaba un peso invisible en los hombros. Lo podía ver en su postura, en su forma de caminar, en su energía. Era como si arrastrara cadenas invisibles. Y lo más fuerte, cuando nuestros ojos se cruzaron, ella desvió la mirada inmediatamente, como si no pudiera sostener mi energía, como si mi luz le quemara los ojos. Y yo sentí algo raro. No fue satisfacción. No fue un "te lo mereces". Fue tristeza. Una tristeza profunda, porque me di cuenta de que ella había gastado años de su vida odiándome, envidiándome, deseándome mal, mientras yo estaba ocupada convirtiéndome en la mejor versión de mí misma. Ella eligió el odio. Yo elegí la sanación. Y nuestros rostros ahora cuentan esas historias. Eso es el efecto Dorian Gray. En la novela de Oscar Wilde, Dorian Gray era un hombre que vendió su alma para mantenerse joven y hermoso, mientras que un retrato suyo en el ático envejecía y se volvía horrible, reflejando todas sus maldades. Al final, cuando Dorian intenta destruir el retrato, se destruye a sí mismo y su cuerpo aparece viejo y podrido, mientras el retrato vuelve a ser hermoso. Pero en la vida real, no hay retratos en el ático. El retrato eres tú, tu rostro, tu cuerpo, tu energía. Ellos no guardan el retrato en el ático, lo llevan en la cara. Ella guardó un retrato podrido de su alma en su propio rostro. Yo solté, perdoné y renací. ¿Te ha pasado? ¿Has visto a alguien que te hizo daño y te has quedado helada porque parecía otra persona? Escríbeme en los comentarios, yo también, si esto te resuena, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que no soy la única que ha visto este fenómeno con sus propios ojos. Pero aquí viene la parte que me tiene con escalofríos. Hay una razón astrológica muy específica de por qué ahora están cayendo las máscaras. Y esto no es para cualquier momento. Esto está pasando ahora, en este momento exacto de la historia, por una razón muy clara. Estamos en un momento de la historia que no se va a repetir en décadas. Y si estás viva para verlo, si estás aquí escuchando esto, es porque tienes un propósito que cumplir. Tienes una misión. Y parte de esa misión es entender lo que está sucediendo a nivel cósmico. Plutón es el planeta de la muerte y el renacimiento. Es el señor del inframundo, el que gobierna las transformaciones profundas, el que destruye lo falso para que lo verdadero pueda emerger. Es el planeta que no tiene piedad con la mentira. Y desde marzo de 2023, Plutón entró en Acuario, el signo de la verdad radical, la revolución, la autenticidad y la transparencia total.
Plutón va a estar en Acuario hasta el año 2044. Es decir, estamos en el inicio de un tránsito de 20 años que va a cambiar el mundo como lo conocemos. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para tu vida personal? Significa que todas las personas que durante años escondieron su toxicidad detrás de máscaras sociales, fingiendo ser buenas, fingiendo ser espirituales, fingiendo ser tus amigas, fingiendo amarte, publicando frases bonitas en redes sociales mientras te apuñalaban por la espalda, ya no pueden seguir fingiendo. La energía de Acuario no permite la falsedad. Es el signo de la verdad sin filtros, de la autenticidad radical. Y Plutón está sacando todo a la luz. Es como si alguien hubiera encendido las luces en una habitación oscura llena de cucarachas. Ahora todos pueden ver lo que antes estaba oculto. Por eso es que ahora estás viendo el verdadero rostro de quienes te traicionaron. Por eso es que sus máscaras están cayendo una por una. Por eso es que tú estás brillando más que nunca, porque tú eres auténtica, tú eres real, tú no necesitas máscaras. Y hay más. En numerología, el 2026 es un año universal número 1. Se calcula sumando los dígitos. 2 más 0 más 2 más 6 igual a 10 y 1 más 0 igual a 1. 1 igual a nuevos inicios. 1 igual a semilla nueva. 1 igual a renacimiento absoluto. 1 igual a el primer día de una nueva vida. Pero para que lo nuevo nazca, lo viejo tiene que morir. No hay forma de esquivar esta ley universal. La oruga tiene que morir para que nazca la mariposa. La semilla tiene que romperse bajo tierra para que nazca el árbol. El 2025 fue un año 9. El año de los finales, de la limpieza kármica profunda, del cierre de ciclos dolorosos. ¿Te acuerdas lo pesado que fue el 2025? Mucha gente terminó relaciones que duraban años, dejó trabajos que pensaba que eran para siempre, perdió personas que creía que estarían a su lado hasta el final. Fue brutal, fue doloroso, pero fue necesario. Porque ese dolor era la limpieza, era el cierre, era el final de una era. Ahora, en este 2026, la balanza se está equilibrando. La justicia divina está operando a toda velocidad. Y no es una justicia humana, de tribunales y jueces. Es una justicia cósmica, perfecta, matemática. Saturno es el gran maestro del tiempo, el señor del karma, el que lleva las cuentas exactas de todo lo que haces. Saturno no olvida. Saturno no perdona sin aprendizaje. Saturno es el planeta que dice, pagaste tu karma, limpiaste tus lecciones, ahora espera tu recompensa. O, actuaste con maldad, te advertí 1000 veces, aquí está tu factura. Y querida, las facturas están llegando, con intereses, con recargos, con todo. Aquellas personas que te lanzaron brujería, que te pagaron trabajos de magia negra, que te desearon mal con toda su alma, que te enviaron energía oscura para verte caer, para que engordaras, para que se te cayera el cabello, para que perdieras tu trabajo, para que tu pareja te dejara, para que perdieras tu belleza, para que te enfermaras. Están descubriendo que su crédito energético se agotó. La cuenta llegó y es impagable. Cuando tú sanas, cuando perdonas de verdad, no con los labios sino con el corazón, cuando te sales del juego del odio, cuando elevas tu vibración, te conviertes en un espejo divino, un espejo perfecto, implacable. Y ese espejo refleja de vuelta cada ataque que te lanzaron, pero multiplicado por 3, como dice la ley universal. No es venganza. Tú no estás haciendo nada. Es física cuántica. Es la ley de la causa y el efecto. Es la ley del boomerang.
Es la tercera ley de Newton aplicada a la energía. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ellos lanzaron un boomerang de odio. Tú te quitaste del medio al sanar y perdonar, y el golpe lo recibieron ellos. Con toda su fuerza original, más la fuerza del viaje de ida, más la fuerza del viaje de vuelta. Y ahora te voy a decir las 3 señales físicas que confirman que estás del lado correcto de esta historia. Las 3 señales que te dicen: tú ganaste, tú estás protegida, tú eres intocable. Señal número 1. Tu rostro tiene luz. No es que te veas bien para tu edad. No es que la gente sea amable contigo. Es que tienes una luminosidad que no se explica con cremas, con maquillaje, con filtros de Instagram. Es una luz que viene de adentro. La gente te dice: no sé qué tienes diferente, pero te ves increíble. Te ves más joven que antes. Tienes algo en la mirada. Eso no es genética. Eso no son buenos genes. Eso es paz interior reflejada en la piel. Eso es el alma brillando a través del cuerpo. Cuando sanas de verdad, cuando perdonas, cuando sueltas el rencor, tu rostro literalmente cambia. Los músculos se relajan. Las arrugas de expresión negativa se suavizan. Los ojos recuperan el brillo. La piel se ilumina. Es como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro de ti. Señal número 2. Tu energía atrae, no repele. Las personas buenas se acercan a ti sin esfuerzo, como si fueran imanes. Los niños te sonríen en la calle sin conocerte. Los animales te buscan, se te acercan, confían en ti. Los desconocidos te cuentan sus problemas porque sienten que eres un espacio seguro. Las oportunidades llegan a ti sin que las busques, porque tu frecuencia vibracional es alta y limpia. Tu aura está brillante. Y como atrae tú atraes luz. Mientras que esa persona que te hizo daño, la gente la evita sin saber por qué. Siente una incomodidad en su presencia. Los niños lloran cuando ella se acerca. Los animales se alejan. La gente no confía en ella aunque no sepan explicar por qué. Porque a nivel inconsciente, todos percibimos la energía. Y su energía es densa, pesada, oscura. Señal número 3. Recuperaste lo que creías perdido. Tu cabello está más fuerte, más brillante, más abundante. Tu piel más radiante, más suave, con menos manchas. Tu cuerpo volvió a su peso natural sin forzar nada, sin dietas extremas, como si simplemente recordara cuál es tu estado original de salud. Es como si tu cuerpo dijera: ya pasó la tormenta, ya no estoy en modo supervivencia. Ahora puedo florecer. Porque cuando estás bajo ataque energético, tu cuerpo entra en modo estrés, guarda grasa, pierde cabello, se inflama, se enferma. Es su forma de protegerte. Pero cuando cortas esos cordones, cuando te liberas, tu cuerpo suspira aliviado y regresa a su estado natural de belleza y salud. Si reconoces estas 3 señales en ti, felicidades. Estás protegida. Estás del lado de la luz. Eres intocable. Y todo lo que te desearon mal ya rebotó a su origen. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que necesitas hacer esta noche para sellar esta protección para siempre y cerrar todas las puertas a quienes intentaron dañarte. Déjame contarte algo que me dijo mi abuela antes de morir. Ella era sanadora, curandera, una mujer sabia que conocía los secretos de la energía mucho antes de que se pusiera de moda hablar de esto. Ella me tomó de las manos. Me miró a los ojos con esa mirada profunda que solo los ancianos sabios tienen, y me dijo: hija, la mejor venganza no es desearles mal. Eso solo te ata a ellos con cadenas invisibles. La mejor venganza es brillar tan fuerte que ellos no puedan mirarte sin quemarse.
Es ser tan feliz que tu felicidad les duela más que cualquier insulto. Es vivir tan bien que tu vida sea el recordatorio constante de todo lo que ellos nunca van a tener. Y tenía razón. Mi abuela siempre tenía razón. Porque el verdadero poder no está en odiar de vuelta. No está en bajar a su nivel. No está en desearles mal. El verdadero poder está en sanar. Está en soltar. Está en perdonar. No porque ellos se lo merezcan, sino porque tú te mereces paz. Porque tú te mereces dormir tranquila. Porque tú te mereces un corazón ligero. Cada vez que perdonas, rompes una cadena que te ataba a esa persona, a ese dolor, a ese pasado. Cada vez que sanas, recuperas un pedazo de tu alma que habías dejado en esa relación tóxica, en ese trabajo horrible, en esa amistad falsa. Cada vez que te miras al espejo y sonríes desde el corazón, le estás diciendo al universo: yo ya gané, yo ya soy libre. Y la vida te premia, el universo te premia. Dios, la fuente, el todo, como quieras llamarlo, te premia. Te devuelve tu brillo, te devuelve tu belleza, te devuelve tu poder, te devuelve tu luz, te devuelve todo lo que esa gente intentó robarte, mientras ellos envejecen por su propio odio, por su propia toxicidad, por su propia amargura. Tú rejuveneces con tu propia luz, con tu propia paz, con tu propia verdad. No es magia. Bueno, sí es magia, pero es la magia de la vida. Es justicia divina. Es la ley universal operando con precisión matemática. ¿Sientes que has estado cargando con el peso de lo que otros te hicieron? ¿Sientes que todavía tienes nudos en el estómago cuando piensas en esas personas? Escribe en los comentarios la palabra renazco si estás lista para soltar esa carga de una vez por todas y reclamar tu poder completo. Porque es hora. Es hora de que dejes de cargar mochilas que no son tuyas. Es hora de que sueltes historias que ya no te definen. Es hora de que recuerdes quién eres realmente. Recapitulemos todo lo que descubriste hoy, todo lo que necesitas grabar en tu corazón. El odio envejece a nivel celular. La envidia es cortisol crónico, es oxidación, es telómeros cortos, es inflamación, es enfermedad, es muerte lenta. La sanación rejuvenece. Cuando sanas de verdad, cuando perdonas, cuando sueltas, tu cuerpo se libera del estrés crónico y florece como una planta que finalmente recibe agua después de la sequía. Estamos en un momento astrológico único que no se va a repetir. Plutón en Acuario está destruyendo las máscaras y mostrando la verdad de cada persona. Saturno está cobrando facturas kármicas. Este 2026 es el año de la justicia divina, del renacimiento, de los nuevos inicios. El efecto Dorian Gray es real y tú lo estás viendo con tus propios ojos. Ellos cargan el retrato podrido de su alma en su propio rostro. Tú reflejas la paz que tanto te costó conquistar. No es venganza, es la ley del retorno. Todo lo que te desearon mal rebotó a ellos multiplicado por 3. Tú no hiciste nada, solo sanaste, solo perdonaste, solo brillaste. Tú eres la prueba viviente de que la luz siempre gana. Siempre. Sin excepciones. No sientas lástima por ellos. No es tu trabajo cargar su karma. No es tu responsabilidad salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Tu único trabajo, tu única misión, tu único propósito ahora mismo es seguir brillando. Sigue sanando tu corazón. Sigue creciendo como persona. Sigue siendo auténtica sin importar lo que digan. Porque en un mundo lleno de copias baratas y falsedad endémica, tu autenticidad es el único original que nunca envejece, que nunca se desgasta, que nunca pierde valor. Estamos en el 2026, el año del renacimiento colectivo. Este es tu momento, tu era, tu tiempo.
Las cadenas generacionales se rompieron. El dolor del pasado se cerró. Las maldiciones familiares se quebraron. Ahora empieza tu era dorada. Y si hay algo que quiero que recuerdes de este video, algo que quiero que grabes en tu corazón con fuego, es esto. Tú no estás envejeciendo. Tú estás evolucionando. Tú no estás perdiendo. Tú estás ganando. Tú no estás muriendo. Tú estás renaciendo. Cada arruga que ellos ganan es una arruga que tú pierdes. Cada luz que ellos pierden es una luz que tú ganas. La balanza se está equilibrando. La justicia está llegando. Y tú estás del lado correcto de la historia. Si este video te resonó en el alma, si sentiste que estaba hablando directamente de tu historia, directamente a ti, necesito que hagas 3 cosas. Solo 3. Pero son importantes. Primero, escribe Renazco en los comentarios para sellar tu intención y activar esta energía de protección y renovación en tu vida. Las palabras tienen poder. La intención tiene poder. Sella esto. Segundo, comparte este video con esa mujer que necesita escucharlo desesperadamente. Esa amiga que está sanando de una relación tóxica. Esa hermana que está reconstruyéndose después de una traición. Esa prima que está aprendiendo a mirarse al espejo con amor otra vez. Porque esta información puede cambiar su vida. Puede ser el mensaje que estaba esperando para entender que no está loca, que lo que está viendo es real. Tercero, suscríbete y activa la campanita porque cada semana subo contenido como este. Real, profundo, sin filtros, sin palabrerías, para mujeres que están listas para reclamar su poder, su belleza, su luz y su verdad. Y recuerda esto, mientras ellos se quedan con sus retratos envejecidos en el ático de su conciencia, mientras cargan el peso de su propia maldad en sus rostros cansados, tú sigues caminando hacia la luz con paso firme, con la frente en alto, con el corazón limpio, porque la verdad siempre gana, siempre. La mentira puede correr muy rápido, pero la verdad tiene resistencia infinita. Y al final, siempre, siempre, la verdad alcanza a la mentira. Y tú, querida, tú eres la verdad viviente. Tú eres la prueba caminante de que la bondad gana, de que la luz gana, de que el amor gana. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sigue brillando. El mundo necesita tu luz.